Procesos de Fabricación presenta El reino de la fundición. Bienvenidos de nuevo al mundo de la materia eterna. Hoy entraremos al corazón del reino de la fundición. Ese lugar donde el metal deja de ser líquido y se convierte en pieza. Aquí no basta con verter y esperar. Aquí, cada grado, cada segundo, cada movimiento, importa. Exactamente. Para entender la fundición, primero hay que comprender la transformación del metal. Ese instante en el que pasa de líquido a sólido. Un cambio que parece simple, pero que encierra todo el secreto de su estructura interna, y por tanto, de sus propiedades mecánicas. Entonces, ¿el corazón del proceso está en ese momento de transición? Así es. Cuando el metal comienza a enfriarse, sus átomos pierden energía y empiezan a acercarse. Pero no lo hacen de manera uniforme. A medida que la temperatura baja, las uniones entre los átomos se forman, se rompen, se vuelven a formar, hasta que poco a poco logran estabilizarse. Y justo ahí, comienza a nacer el sólido. Exacto. A ese primer pequeño grupo de átomos unidos lo llamamos núcleo. Cuando hay muchos de ellos, crecen, se expanden y forman los granos. Hay dos formas principales en las que puedes solidificar el metal. La primera, la homogénea, que empieza en el centro de la pieza, y solo ocurre en metales puros. La segunda, la heterogénea, que comienza en las superficies o en las impurezas, y es la más habitual en la industria, cuando trabajamos con aleaciones y moldes reales. Así que, en la práctica, todo empieza en las paredes del molde. Exactamente. Y desde ahí, el metal empieza a escribir su historia. Si los núcleos aparecen rápido y los granos crecen también rápido, la estructura que se forma es de granos pequeños. Y los granos pequeños se apoyan unos a otros, se entrelazan mejor y resisten más. Por eso, cuanto más finos son los granos, mejores son las propiedades mecánicas. En cambio, si el enfriamiento es lento, los granos crecen demasiado, y la pieza se vuelve más débil. Así que el tamaño del grano es, en cierto modo, la medida de su fortaleza interior. Exactamente. Y no solo importa el tamaño, también la forma en que esa estructura crece. Puede hacerlo de manera planar, celular o dendrítica. En los metales, lo más común es la forma dendrítica. Una estructura ramificada, casi como un árbol, con sus ramas principales y secundarias. Un bosque, dentro del metal. Así es, pero incluso en ese bosque, no todo es perfecto. A veces, la composición del metal cambia ligeramente, y eso genera lo que llamamos segregación. La microsegregación ocurre dentro de los granos, entre las ramas de las dendritas. La macrosegregación, en cambio, afecta a toda la pieza. Ambas suceden cuando el enfriamiento es tan rápido que la aleación no alcanza a equilibrarse. Entonces el metal puede tener pequeñas diferencias internas, como si cada parte hubiera vivido una historia distinta. Exacto. Y todavía hay más. Cuando el metal solidifica, se contrae. Y si esa contracción no se compensa, aparece un hueco interno, lo que llamamos rechupe. Es un vacío, una falta de material, justo en el corazón de la pieza. Y eso, claro, hay que evitarlo. Por supuesto. Para eso usamos la mazarota, o riser. Es un pequeño depósito de metal líquido que alimenta la pieza mientras se solidifica, compensando la contracción. Para que funcione bien, la mazarota debe solidificar más despacio que la pieza. La forma ideal sería esférica, porque conserva mejor el calor. Pero en la práctica solemos hacerla cilíndrica, para poder cortarla después con facilidad. En proporciones, debe ser más alta que ancha. El diámetro algo menor que la altura, y la altura no más de 1,5 veces ese diámetro. Una geometría pensada para equilibrar hasta el último detalle. Y ese equilibrio también importa cuando vertemos el metal. El flujo con el que llena el molde puede ser tranquilo o caótico. Si fluye lentamente y sin interrupciones, decimos que es laminar. Si avanza demasiado rápido, se vuelve turbulento, y eso puede atrapar gases, formar óxidos o incluso erosionar el molde. Entre ambos está el flujo mixto, una zona de transición. La clave está en controlar esa velocidad. Si vertemos demasiado lento, el metal puede empezar a solidificar antes de tiempo. Si lo hacemos demasiado rápido, la turbulencia arruina la pieza. Así que, una vez más, el secreto está en el equilibrio. Exactamente. El equilibrio entre velocidad, temperatura y forma es lo que define el alma de una pieza fundida. Hoy hemos visto cómo nace la estructura interna del metal. Desde los primeros núcleos, hasta la forma final de sus granos. Y en el próximo capítulo, viajaremos por los pueblos del reino,
donde conoceremos todos los tipos de fundición y moldes que dan forma a la materia. Y cuando terminemos ese viaje, llegaremos al resumen final, los 13 pasos del proceso. Exactamente. Pero por ahora ya conocemos lo esencial, el corazón del metal, y el momento en que empieza a latir. Procesos de fabricación presenta. El reino de la fundición. Bienvenidos nuevamente al mundo de la materia eterna. Hoy volvemos al reino de la fundición, pero esta vez avanzamos hacia sus pueblos y talleres, donde no solo se vierte metal, sino que se controla su viaje, su comportamiento, y hasta su estado de ánimo. Eso último no es literal. El metal no tiene sentimientos. Déjame soñar un poco, anda. Bien, empecemos. Antes de visitar los procesos, necesitamos recordar 4 elementos que ya mencionamos, porque los vas a ver en absolutamente todos los tipos de fundición. Primero está el sistema de alimentación, que es básicamente el conjunto de canales que guían el metal líquido desde la entrada hasta la pieza. Su trabajo es llenar sin turbulencias y sin que el metal se enfríe demasiado pronto. Luego, tenemos el nollo. Cuando necesitamos huecos internos en una pieza, colocamos una pieza adicional dentro del molde para ocupar ese espacio. Después, el metal rodea el nollo, y al romper el molde, aparece la cavidad interna. Así que el nollo es como un actor invitado que aparece solo para desaparecer después. Exacto. Ahora, la mazarota es un depósito de metal líquido que se conecta a la pieza para compensar la contracción durante la solidificación. Si no existiera, aparecerían rechupes, huecos internos. Su forma ideal sería esférica, pero como habría que cortarla con una precisión absurda, normalmente se hace cilíndrica, con altura un poco mayor que el diámetro, para asegurar que se mantenga líquida más tiempo. Finalmente, está el rebosadero, esa pequeña cámara donde acumulamos los gases y la escoria, evitando que terminen dentro de la pieza. Es como un mini contenedor de basura, integrado en el sistema. Así que en resumen, la pieza se llena por los canales. El nollo hace los huecos. La mazarota salva vidas. Y el rebosadero se queda con la basura. Definición académica. Pero sí, funciona. Ahora empezaremos el viaje por los diferentes tipos de moldes. Los primeros moldes que veremos son los no permanentes, o desechables, que son aquellos moldes que se rompen después de cada pieza. El más común es el molde de arena. La arena se compacta alrededor de un modelo que replica la pieza. Luego retiramos el modelo, colocamos el nollo si hace falta, cerramos el molde y colamos el metal. Hay 2 tipos importantes de arena. Arena verde que necesita una cierta humedad para funcionar. Curiosamente no es verde. El nombre viene de sin cocer. Por otra banda, la arena seca se debe calentar antes de usarla para darle consistencia. Los moldes de arena permiten fabricar piezas muy grandes y de formas complejas, además de trabajar con aleaciones de muy alto punto de fusión como acero, níquel o titanio. Pero tienen limitaciones. La producción es más lenta y el acabado superficial no es tan fino. Y aquí es donde aparece la palabra espectacularmente industrial, Disamatic. Disamatic es simplemente un sistema que automatiza la fabricación y compactación del molde de arena. Nada mágico, solo rapidez. En el moldeo con cera perdida o microfusión, se fabrica primero un modelo en cera, se recubre de cerámica muy fina, se calienta para que la cera se derrita y se escape, y se vierte el metal. Sirve para piezas pequeñas y muy detalladas. Por otro lado, en el moldeo a través de modelo evaporativo o espuma perdida, se usa un modelo de poliestireno que se evapora cuando el metal lo contacta. Es muy útil cuando no quieres retirar el modelo antes de colar. Así que en algunos pueblos del reino, quemamos el original para obtener la pieza final. Siguiendo por nuestra ruta, nos encontramos con los pueblos de moldes permanentes. Aquí el molde no se destruye, sino que se usa muchas veces. El primero es el fundición por coquilla o gravedad. El molde es de acero o hierro. El metal entra solo por gravedad. Permite gran precisión y buen acabado, pero la forma de la pieza debe ser más simple, y con ángulos de desmoldeo entre 2 modedeira y 3 mgrentegles. También tenemos moldeo por fundición a baja presión. Aquí empujamos el metal hacia el molde con una presión suave y continua, lo que da un llenado laminar y evita porosidad. Se usa para piezas de seguridad, como llantas. Como existe fundición por baja, también existe por alta presión o inyectada. Tenemos 2 variantes. Cámara caliente.
El sistema está sumergido en el metal, rápido pero solo para metales de bajo punto de fusión. Cámara fría. El metal se inyecta desde un crisol. Permite usar aluminio y magnesio, pero hay que controlar la oxidación. Por último tenemos la fundición centrífuga que, como podéis intuir, el molde gira a gran velocidad y la fuerza centrífuga empuja el metal hacia las paredes. Ideal para piezas cilíndricas. También existe un modelo híbrido, el squeeze casting. Aquí inyectamos el metal y luego aplicamos presión mecánica. Se obtiene una pieza con menos porosidad y mejor resistencia que la inyectada tradicional. Bienvenidos al pueblo donde el metal no sabe quién es. Pueblo que mencionas en realidad son varios y forman parte de los semisólidos, de los cuales hay muchos diferentes como Thixoforming, Compocasting, Thixomolding, New Reocasting, Subliquidus Casting y Semisolid Reocasting a escala industrial y otros en prueba piloto. En los semisólidos, aquí el metal está aproximadamente 60% sólido y 40% líquido, formando una textura pastosa. Si agitamos el metal en este estado, rompemos las dendritas y obtenemos una estructura de grano fino y muy buenas propiedades mecánicas. En el reocasting se prepara el lingote con estructura no dendrítica. No moldeamos todavía, solo creamos la textura adecuada para procesos posteriores. En el thixocasting tomamos ese lingote especial, lo calentamos hasta el estado semisólido y lo inyectamos en el molde. Permite piezas complejas, densas y sin porosidad. Aquí tenéis una tabla que resume los diferentes tipos de moldes con sus ventajas y limitaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos recorrido los diferentes moldes en el reino de fundición. Procesos de fabricación presenta. El reino de la fundición. Bienvenidos una vez más al mundo de la materia eterna. Hoy cerramos nuestro viaje por el reino de la fundición. Pero esta vez no estoy solo. Tenemos compañía del reino de adhesivos y uniones. Gracias por invitarme. Yo soy Uniones Mecánicas y aunque mi trabajo ocurre después de que la pieza se fabrica, créeme que sé perfectamente cuando algo ha ido mal en fundición, porque soy yo quien tiene que intentar unir piezas que a veces ya nacen con problemas. O sea, tú ves los errores cuando ya están en la mesa. Exactamente. Yo recibo la pieza terminada, y si la fundición ha salido mal, cualquier unión que hagamos después será más débil. Así que entender que puede fallar aquí es crucial para mi reino también. Cuando una pieza llega hecha, lo primero que hago es observar su superficie. Si veo pequeños bordes de metal que sobresalen donde no deberían, sé que hubo mala unión entre las partes del molde. No es grave, se puede corregir mecanizando. Pero ya me está diciendo algo, el molde no se cerró bien, o no se mantuvo estable durante el vertido. Luego están los huecos internos, esos vacíos que no se ven desde fuera. Cuando la pieza trabaja, cuando recibe cargas, ahí es donde la pieza se rompe. Y normalmente esos huecos aparecen porque el metal se contrajo al solidificar y no tuvo suficiente alimentación. Ya sabemos de dónde viene la solución, el sistema de alimentación y la mazarota. Si la mazarota hizo su trabajo, no hay huecos. Si no, yo ya sé que esa pieza es peligrosa. O sea, si la pieza por dentro está hueca, contigo no hay milagro que valga. Exacto. Y hay más. Si la pieza se ve bien, pero presenta una grieta, aunque sea fina, sé que la forma no le permitió contraerse libremente. Las grietas no perdonan, una vez nacen, pueden crecer con la más mínima carga. Y luego está el punto frío que lo reconoces porque ves una marca como de unión, una línea en la superficie donde dos corrientes de metal se encontraron pero no se mezclaron. Eso suele pasar cuando el metal entró demasiado frío, o demasiado despacio. Y por último, la porosidad gaseosa. Eso sí que lo detesto. Pequeños poros repartidos por toda la pieza, como si estuviera hecha de esponja metálica. Eso no se arregla. Eso significa que el metal arrastró gases, que no se desgasificó bien o que el ambiente no estaba bien controlado. Entonces, lo que tú ves en una pieza, aunque sea después, te dice la historia de cómo nació. Exactamente. Una pieza en fundición te cuenta su infancia. Y ahora te voy a contar cómo debería haber sido esa infancia para que llegue sana y fuerte a mi taller. Imagina al metal en su estado líquido. Caliente, fluido,
listo para tomar forma. Pero en cuanto empieza a enfriarse, las primeras estructuras comienzan a aparecer, son los núcleos de donde crecerán los granos. Si se enfría rápido, esos granos serán pequeños y uniformes y la pieza será resistente. Si se enfría lento, los granos crecen grandes y desordenados. Pero el enfriamiento no es igual en todas partes. Dentro de cada grano puede haber diferencias en la concentración de elementos, eso es la microsegregación. Y si la diferencia ocurre a gran escala, de una zona de la pieza a otra, aparece la macrosegregación. Normalmente la solidificación empieza en las paredes del molde, donde el metal está en contacto con la superficie fría. Desde ahí, los granos crecen hacia adentro. A veces si el metal se mueve mientras solidifica, como si hubiese corrientes internas, esas estructuras pueden romperse y redistribuirse. Y si además agitamos, rompemos las dendritas y obtenemos una estructura más fina y homogénea. Pero todo eso solo tiene sentido si el camino del metal está bien diseñado, el sistema de alimentación. Dónde entra el metal, cómo se distribuye, por dónde se liberan los gases, dónde dejamos el rebosadero para que se lleve las impurezas, y cómo la mazarota mantiene la alimentación mientras la pieza contrae. Ahí se decide la calidad. La fluidez del metal dice si puede llenar todos los detalles. La colabilidad es cómo se comporta esa aleación cuando la fundimos. La transferencia de calor depende tanto del metal como del molde. El tiempo de solidificación depende de la geometría, de si la pieza tiene volumen concentrado o paredes delgadas. Y al final, inevitablemente el metal se contrae. Ese último momento, ese último cierre, es donde se gana o se pierde la pieza. Es literalmente un nacimiento. Exacto. Y si nace bien, yo puedo trabajar tranquila. Si nace mal, ni el mejor adhesivo ni la mejor unión mecánica lo arregla. Gracias por explicarlo así. Creo que ahora no solo entendemos las piezas, sino también sus historias. La fundición no es solo una técnica. Es el inicio de todo lo que viene después. Antes de despedirnos, hay algo más que necesitas para poder resolver ejercicios cuando hablamos de cómo el metal se mueve dentro del molde. Son dos ideas muy sencillas, pero importantísimas, la ley de continuidad y el principio de Bernoulli. La ley de continuidad nos dice que si un fluido se mueve por un canal, el caudal tiene que ser el mismo en todas las secciones del recorrido. Eso significa que si el canal se hace más estrecho, el metal se acelera, y si el canal se ensancha, se frena. No es magia, es simplemente que la misma cantidad de metal tiene que pasar por menos espacio. Y el principio de Bernoulli nos recuerda que en un fluido en movimiento, la presión y la velocidad están relacionadas. Si el metal va más rápido, su presión disminuye. Si va más lento, su presión aumenta. ¿Para qué nos sirve esto aquí? Pues para diseñar los canales de alimentación. Si hacemos que el metal vaya demasiado rápido, introducimos aire y turbulencias. Si lo ralentizamos demasiado, empieza a solidificarse antes de tiempo. Controlar estas dos cosas es básicamente guiar el metal como si fuera una corriente de agua, ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Justo en equilibrio. Entonces, el sistema de alimentación es como un río bien diseñado. Exacto. Si el río fluye bien, la pieza nace bien. Si el río se desborda o se estanca, ya sabes lo que pasa. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por el reino de la fundición. Hemos cruzado hornos ardientes, moldes que nacen y se rompen, metales que cambian de estado como si fueran algo vivo. Hemos aprendido que el metal no solo se vierte, se guía, se acompaña, se entiende. Y que cada pieza cuenta la historia de cómo fue creada. Ahora sabemos reconocer cuando una pieza nace con fuerza. Y cuando arrastra heridas invisibles. Sabemos por qué la mazarota es una guardiana silenciosa. ¿Por qué el sistema de alimentación es un río que nunca debe desbordarse? ¿Y por qué el metal, cuando fluye, obedece las mismas leyes que el agua y el viento? Y aunque hoy nos despedimos de este reino, no nos marchamos con las manos vacías. Nos llevamos algo valioso. La idea de que la calidad no empieza al final, ni cuando la pieza llega a uniones mecánicas, ni cuando yo evalúo su impacto en el mundo. Sino desde el mismo instante en que el metal toca el molde. Así que guardad bien este conocimiento.
Porque en los próximos reinos, lo vamos a necesitar. Gracias, fundición, por mostrarnos cómo una forma nace. Gracias, uniones mecánicas, por enseñarnos cómo esa forma vive. Y gracias a vosotros, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el siguiente reino. El viaje continúa.